Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana María? Oye, Jorge, este triángulo y con estas declaraciones, pues parecería que el 1 de diciembre se lanza y se inicia esta reforma que, como habían comentado, pues va a cambiar dramáticamente cómo se imparte justicia y se hace justicia en el país. ¿Está listo el país para esta reforma? ¿Está listo el nuevo gobierno para esta reforma? Bueno, lo que hemos visto, Ana María, ha sido señales diversas, incluso algún tipo de cruce de señales, de acciones. Hace unas semanas habían dicho que no se iba a crear la Guardia Nacional. Todavía no hay una definición específica de cuáles van a ser estas divisiones de las tareas. Sobre todo me preocupa la indefinición de lo que puede haber entre Guardia Nacional, que han dicho ahora, estará compuesta y estará al mando jerárquico e integrada a la Secretaría de Defensa Nacional, coexistiendo con una Policía Federal que tiene como misión fundamental la prevención del delito y una cosa muy importante, hablando de procuración de justicia, que es la investigación de los delitos. Me llama la atención, por ejemplo, que se considere a la futura Guardia Nacional como auxiliar del Ministerio Público. En el nuevo sistema de justicia, lo auxiliar del Ministerio Público es en realidad muy marginal. Por eso la Constitución ahora, vamos a ver cómo se proponen, si es que avanzan los cambios que se están discutiendo, la policía tiene facultades proactivas incluso de investigar, siempre teniendo en el centro a la figura del Ministerio Público como rector jurídico de las investigaciones, el rector legal. Pero entonces habrá dos manos, habrá dos aparatos, lo cual, como tú podrás imaginar, puede conllevar riesgos. Sí, claro. A ver, en el programa pasado de Gabinete de Seguridad del doctor Gers Manero fue muy enfático del papel de auxiliar, lo hice así, lo subraya, auxiliar y explicó que auxiliar a la Fiscalía, ¿sí? Casi poniendo a un lado el papel que juega la policía ministerial. Yo asumo, y ya vamos a empezar a entrar en esta conversación de lo que dice la legislación que crea la Fiscalía General de la República, que podría estar esa función muy bien marcada en la Policía Ministerial. De hecho, mira, esta semana pasada el Pleno del Senado aprobó reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución en materia de inscripción de dominios. Esta figura también fue incluida para asegurar los bienes de delincuentes que incurran en el robo de hidrocarburos. Y los conocemos como los guachicoleros, así como petroquímicos. Entonces, se aprueba, que me pareció muy interesante, se aprueba no solamente la legislación que tiene que ver con la Fiscalía General, pero sino también se aprueba este tema de extinción de dominio. Y esto fue lo que dijo el presidente del Senado, Martí Batres, quien también se refirió a este proceso para la nueva Fiscalía General de la República. Veamos qué fue lo que dijo. Ahora la Fiscalía será o emergerá de un procedimiento en el que el Senado enviará 10 propuestas al presidente, el presidente regresará 3 y será el Senado quien designe de esa terna al fiscal general. Hay un procedimiento de autonomía, incluso es una autonomía mayor que la que tienen por el procedimiento de elección los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, y por otro lado, también se aprobó una reforma a los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Ahora, Jorge, los problemas que se han identificado con la PGR que mueve a esta nueva reforma, una fiscalía, era la autonomía de la Fiscalía General de la Nación, la capacidad de investigar y de perseguir delincuentes en el fuero federal, estamos hablando de casi siempre como crimen organizado, el tema de corrupción y la misma percepción o la falta de credibilidad que había del aparato de la Procuraduría General de la República. Tú fuiste su procurador, tú sabes muy bien la problemática que se vive. En la reforma que se está aprobando, ¿se resuelve esa problemática? ¿El fiscal general va a ser más independiente? El fiscal general tiene un origen distinto, digamos, a como se tiene como procurador en este momento.
Eso le da algunos visos de independencia. Claro que está definida la Fiscalía en la Constitución como un órgano autónomo, como el INE, como el Banco de México, como otras... Presupuestal, todo. Sí, todo, como otros órganos constitucionalmente considerados autónomos, lo cual ya la arranca de la esfera del Poder Ejecutivo, como está actualmente la Procuraduría. El reto, y me parece que la clave para que la Fiscalía tenga éxito, es la capacidad de investigación, que en el nuevo sistema, y tanto lo hemos comentado, es muy exigente. Tiene que respetarse derechos humanos, tienen que respetarse todos los protocolos de investigación, tiene que hacerse una investigación científica. Por eso, la pieza clave, la pieza fundamental, es la policía de investigación. Que no es, hay que el auditorio entienda muy bien, la policía de investigación no va a ser la Guardia Nacional. Aún está por verse, Ana María. Eso es ver. quizás lo que tenemos que definir, porque si se le dice que va a ser auxiliar del Ministerio Público, en ese concepto que incluso ya no es central en la Constitución, ¿en qué consiste el ser auxiliar? En en ejecutar órdenes de cateo, en realizar actos de investigación, en realizar entrevistas. Vamos, aquí es donde se tendrá que definir con toda claridad la coexistencia de la policía de investigación, que insisto, es el órgano central, perdóname la expresión, es el órgano estelar para el éxito del nuevo sistema. ¿Qué dice la legislación? O sea, ¿qué es lo que se va a aprobar? ¿Qué es lo que se está debatiendo en este momento? A ver, lo que digamos está avanzando ya en las dos cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es una ley orgánica de la Administración Pública Federal que no contempla Guardia Nacional. Ojo, para empezar. Uno, que sí contempla Policía Federal ahora. Que se supone que va a desaparecer, ¿no? Pues no sabemos, porque la contemplan, la enuncian, la readscriben. En la Secretaría de Seguridad. A la nueva supersecretaría, ya se la quitan a Gobernación, digamos que retoma su carácter central, pero ahora ante esta incertidumbre de qué va a pasar con la Policía Federal frente a la posible creación de una Guardia Nacional. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones? Y dentro de todo este entramado, Ana María, un tema muy importante. ¿Qué va a pasar con las policías estatales y con las policías municipales? ¿Por qué razón? Porque el 90% de la problemática de inseguridad, inclusive la solución de los homicidios, incluso de los homicidios dolosos y muchos temas de violencia, son temas de los estados que no se han enunciado por parte del equipo del gobierno entrante. De hecho, hay que decirlo, producción nos tiene preparados ciertas gráficas de la situación de seguridad que se vive en el país, y hay que decirlo, a ver si nos pueden ir presentando esta información. Hay que decirlo, que la tasa de crecimiento que ha habido, por lo menos en estos 9 estados, es absolutamente catastrófico, ¿no? También se ve otra información, mira, de 20 a 50% en 9 estados, no 1 o 2, como sucedía antes, es en 9 estados. Tenemos además más información en donde lo que nos lleva a, mira, homicidios en México ya van, o sea, vamos a acabar este 2018, hay que decirle al auditorio, en un número histórico de homicidios. Y la gran mayoría de esos homicidios, Ana María, no se resuelven. ¿Y quién es el responsable de que se resuelvan? Son las procuradurías estatales. Y ese es un tema que no se mira, el tema de los feminicidios. También ha sido verdaderamente catastrófico en estos últimos años. Y Jorge, y el tema es que qué bueno que lo apuntas, es que no solamente están ellos iniciando un sexenio con un número catastrófico de homicidios, sin hablar de las desapariciones y otros delitos, pero el tema es que este tipo de delitos no son delitos del Fuero Federal, son del Fuero Común, son los estados los que los tienen que resolver, y no han hablado sobre eso. No se ha hablado, ese ha sido un tema ausente, pero además todos los especialistas coinciden que la solución a estos problemas pasa por un rediseño, por un robustecimiento de las policías estatales, por un mejor sistema de entendimiento entre las autoridades federales y estatales. El homicidio es el delito prototípico del fuero común. Quizás habría que trabajar una reforma, y eso también hay que decirlo, para poder, como en algunas recomendaciones se dice, federalizar algunos casos de homicidio en contextos de crimen organizado, por ejemplo, lo cual no se da en este momento. Entonces,
vemos un plan muy ambicioso para militarizar la seguridad en el país, que puede ser incluso de orden constitucional, lo cual se nos antojaría bastante delicado que así fuese, y ojalá que pudiera hacerse más bien de una manera transitoria. Sí. ¿no? Sí, de hecho, de eso escribo sobre esta semana en mi columna. Y qué bueno que lo haces, qué bueno que sí lo mencionas, Ana María, porque lo que más, digamos, discusión y ruido ha creado esta propuesta es justamente el carácter de permanencia de esta Guardia Nacional. Y de todas de todo el esquema. De ¿verdad? todo el esquema, sí, dado que va a ser dentro del Ejército, dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué había pasado en los últimos años? Que la presencia de las Fuerzas Armadas en coadyuvancia en materia de seguridad era más bien de naturaleza subsidiaria, temporal, y no se nos escape en el contexto de la evolución de este tema, como la Suprema Corte de Justicia precisamente falló la semana pasada que no podía consentirse que en este país las Fuerzas Armadas tuviesen como función regular la de seguridad pública. A ver, cuéntanos cómo queda la legislación como está en este momento, la que se va a aprobar. ¿Cómo queda la Fiscalía? ¿Queda con su Procuradurías? O sea, ¿cuál es el énfasis de esta nueva Fiscalía? A mí me preocupa que el énfasis de esta Fiscalía, lo que justifica la existencia de una Fiscalía Nacional son los delitos federales. Sí. Y dentro de los delitos federales, los que más lastiman a la sociedad son crimen organizado en todas sus denominaciones y con el huachicoleo queda dentro del crimen. Desde luego. Sí, y por eso la legislación que aprueba Batres. Que ahorita si quieres platicamos de extinción de dominio, que quedó muy malita la reforma, por cierto. Pero es todo crimen organizado, que no solamente es narcotráfico, hay que entenderlo, es secuestro, es trata, es contrabanda, es extorsión, es pornografía infantil, por un lado. Y por otro lado, todo lo que son delitos federales, contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, etcétera. Esos delitos que digamos son los delitos que le dan razón de ser a una Fiscalía Federal, están hechos a un lado. O sea que no hay subprocuradurías. No, ya desaparece el esquema de subprocuradurías. Ahora lo que tenemos es una PGR con diversas subprocuradurías. Eso desaparece. Tenemos un fiscal general con algunas fiscalías especializadas en derechos humanos, en corrupción, lo cual me parece correcto, en materia electoral que está enunciada en la Constitución, en asuntos internos. Pero se pierde a un tercer grado delincuencia organizada, delitos federales. Por cierto, en esta legislación de fiscalía, a nadie se le atribuye la facultad de extinción de dominio o recuperación de activos. De manera tal que esta reforma que nos advierte Martí Batres, que insisto es mala, porque no se apega a los estándares de Naciones Unidas, me parece que la extinción de dominio es un fracaso en este sexenio y lo seguirá siendo en tanto no se haga un correcto tratamiento institucional, pero no hay quien realice estos temas. Entonces tenemos fiscalías y luego vamos a tener unidades de investigación que se vayan a ir creando caso por caso. Eso es bueno, es que por lo menos en la óptica política, cuando se crea esta institución, parecería que no le quieren dar prioridad a los temas del crimen organizado, estos delitos federales. A ver, el tema de delincuencia organizada es muy importante. Número uno, hay que actualizar la ley contra la delincuencia organizada. Sí. Dos, hay que definir otro tema que es pendiente. Si los estados van a tener mayor injerencia en el combate al crimen organizado, como ya lo tienen, por ejemplo, en temas de narcomenudeo. Ese es un tema que todos estos 6 años se perdió, ¿no? Y entonces hay un tema muy importante que sí es de legalidad, que son las técnicas de investigación de delincuencia organizada, es decir, intervención de comunicaciones, cateos electrónicos, monitoreos electrónicos, testigos colaboradores, todas estas técnicas que son fundamentales, lo conoces muy bien, en la experiencia internacional es como se han robustecido estas figuras. A nadie se le atribuyen estas capacidades. Tenemos que ir a un corte, pero regresando yo creo que hay que empezar ya a ver hacia el futuro. Claro. Cómo se van a ir o debería irse integrando este triángulo de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y esta Guardia Nacional, pero esto no va a estar funcionando a partir del 1 de diciembre. De hecho, podríamos decir que a lo mejor se va a paralizar completamente el sistema. Vámonos a una pausa, pero regresamos con mucho más aquí en Gabinete de Seguridad. No se vaya. O sea, esto se va...
policía militar, policía naval, policía federal, y todo esto va a ser un conjunto de Guardia Nacional. O sea, el término es policía, no es soldados. Los soldados es otro nivel, otras corporaciones. Estas otras corporaciones van a estar, obviamente, en la defensa de la soberanía nacional, como no podría ser de otra manera. Pero ya la policía militar, la policía, y subrayo, policía, son otro tipo de entrenamiento, otro tipo de formación, que es ya policíaca, que es diferente, aunque esté, obviamente, en el lado militar o naval. Pero es que es la única manera, como lo dijo el presidente, hay veces que hay que decidir entre dos situaciones, no necesariamente las mejores, pero fue lo mejor que encontramos y, digamos, fue como un consenso, porque muchos de nosotros, pues obviamente, queríamos que estuviera nada más la Policía Federal en su caso, pero no nos daba para la seguridad ahorita en este momento de nuestro país solamente la Policía Federal. Y entonces, por eso decidimos, y ya en un consenso, que se incluyera la militar y la Policía Naval. Gracias por continuar aquí en Gabinete de Seguridad y seguimos conversando con Jorge Lara, ex procurador de la PGR. Jorge, yo creo que lo importante de escuchar a Olga Sánchez Cordero y esos comentarios es, uno, después de analizar, el análisis que nos hiciste antes de ir al corte, es claro que la Secretaría de Gobernación ya no juega un papel en la administración de justicia y seguridad de este país, que a mí me parece muy interesante. Dos, se ve que hubo una división entre los asesores del presidente electo sobre qué hacer con la Guardia Nacional. Hay que recordar, Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Corte Suprema, es senadora y la futura secretaria de Gobernación, y obviamente pues no, ella tiene una opinión diferente de lo que debería ser la Guardia Nacional. Y tres, yo veo en sus comentarios como una confusión del papel que va a jugar la Guardia Nacional. Entonces yo te pregunto, volviendo al análisis que estábamos haciendo anteriormente, ¿cómo debería de, este triángulo sobre seguridad y justicia del país, cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a ligar lo que hace la Guardia Nacional con lo que va a hacer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿Cómo se van a unir? Bueno, eso está por verse, porque el diseño con la Fiscalía, sí. Este diseño institucional que estamos viendo muy en ciernes y todavía con muchas áreas de confusión e incluso contradicción, no es gratuito que Olga Sánchez Cordero diga que ella no estaba de acuerdo en atribuirle mayores facultades y sobre todo permanentes a las fuerzas en materia de seguridad, porque en sus posturas como ministra siempre votó por otro lado. Y además mucha de la gente que acompañó, yo diría que la base electoral de López Obrador no está de acuerdo, y por eso es que resultó con apoyo tan abrumador, en que el ejército estuviese realizando funciones de seguridad. Pero a ver, Jorge, también hay que decir cuáles son las realidades del país, ¿sí? Desde el 2008 se estaba debatiendo la Ley de Seguridad Interior. En el 2014 se aprueba esta ley para crear una fiscalía independiente. Se ha estado tratando de implementar las reformas de la nueva, reformas penales, correcto, del nuevo sistema acusatorio, que tampoco, parece que nada está funcionando, más allá que podamos salir en defensa de que por lo menos sí había habido avances en la Policía Federal. Pero obviamente están recibiendo el país en una situación casi de guerra, una guerra civil. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Entonces ellos toman esta ruta que es mucho más dramática y pragmática, porque parecería que no hay otras opciones. Bueno, todos estamos seguros de que el Ejército y la Marina son las instituciones mejor calificadas. Uno. Dos, es indispensable que sigan participando, pero bajo premisas, uno, de sujeción al orden civil, dos, de sujeción a la justicia civil, que también esto ya se ha realizado, tres, de sujeción al respeto de derechos humanos. El cambio, el salto, la gran novedad de este planteamiento es que ahora adscriben a una especie de nueva división de Fuerzas Armadas en tareas permanentes
¿no? Integradas y orgánicamente establecidas en materia de seguridad, Sí. lo cual es un cambio y que además ha generado reacciones de comunidad internacional, de organismos especializados en materia de derechos humanos. Pero seamos pragmáticos, ¿podrá funcionar esto? ¿Qué tiene que pasar para que empiece a verse un descenso de los homicidios, de los desaparecidos y que por lo menos tenga el Estado más capacidad de perseguir a grupos criminales que, hay que decirlo, son entre los más peligrosos del planeta? La experiencia internacional y lo que el sentido común apunta es la única forma de disminuir estas tasas de violencia es erradicando definitivamente la impunidad. Estoy muy de acuerdo que una parte del problema de impunidad pasa por la corrupción y que, bueno, yo... El mensaje fue contundente. A ver, y eso hay que felicitarlos. Desde por luego, eso, ¿sí? pero que también este equipo que va a entrar a gobernar haga un examen de conciencia respecto de su trayectoria en el servicio público. Muchos de ellos incluso no han presentado o no presentaron sus declaraciones patrimoniales. Bueno, habría que ver quién ¿No? es el que preside el senador de la Por ejemplo, Comisión ¿no? de Defensa Nacional. Bueno, Por ejemplo, sí. hay Macedonio. dudas respecto de esta congruencia en el ataque a la corrupción, Sí. que es fundamental, y me parece, y ahí sí yo diría, vamos como número uno de la prioridad. Por eso lamento mucho yo la reforma de la extinción de dominio, que no fue bien resuelta. Dos, la impunidad se abate con investigaciones exitosas, Ana María. La impunidad se abate con fuerzas policíacas robustas. Por eso es, yo creo que la preocupación, ¿se le quita centralidad a la Policía Federal? Se le quita centralidad a policías estatales. Dice la ministra, y eso es algo que tendrá que verse al final del día, ¿dónde va a quedar esa interfase entre Policía Federal, que tiene misión constitucional, a menos de que se resuelva un cambio, Sí, sí. ¿verdad?, versus esta nueva instancia castrense Sí, sí, hay que decirlo. de coadyuvancia Sí. y auxiliar ¿Y qué del va a Ministerio pasar Público. con las policías o la capacidad en los estados? Que eso, de hecho, no es que no se haya resuelto, ni siquiera se ha discutido. Se perfila, así como en otras áreas, en materia de desarrollo social, en materia de gobernación y en otros puntos, se perfila una reconcentración de facultades y de poder Hacia el gobierno federal. Hacia el gobierno federal, pero eso tendría que pasar por una ley muy importante que estamos pasando por alto, que se llama Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son precisamente las instancias estatales para coordinar y para no nos va a faltar vida ni programa para poder discutir eso. Oye, Jorge, muchísimas gracias. Tienes que regresar y vamos a seguir entonces el siguiente, en uno de los siguientes programas vamos a hablar de la otra parte de este triángulo, que es cómo se va a conformar esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Oye, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Ana. Y así llegamos al final de este programa. Los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad el próximo jueves en punto a las 8:30 de la noche aquí por el Financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Hasta entonces.